Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, en esta mañana vamos a seguir teniendo de forma virtual nuestra reunión, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 55. Hoy vamos a estar viendo un versículo y es un versículo bastante cortito, pero qué hermoso sería que lo podamos memorizar cada uno de nosotros, ¿verdad? Salmo 55, versículo 22. Vamos a leer ahí. Salmo 55, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Otra vez vamos a leerlo. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Vamos a orar y luego comenzamos con el mensaje. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana que podemos abrir tu palabra, podemos estudiar de ella, no viviendo una religión, sino una verdadera relación contigo, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso te pido, Señor, que tú nos estés ayudando a comprender estas verdades de tu palabra y poderlas poner en práctica en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El domingo pasado estuvimos viendo sobre Mateo, capítulo 11, versículo 28, cuando dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y siguiendo un poco el hilo de estos mensajes, tenemos este otro versículo, el Salmo 55, 22, que también está hablando de una carga, ¿verdad? Principalmente yo creo que se destaca el tema de la ansiedad. Y el otro día mirando algunas noticias y estudiando un poquito más en cuanto a este virus, a esta pandemia, en muchas distintas páginas o diarios mencionan lo mismo, que la ansiedad ha superado a la depresión como el principal problema mental en muchos países. Y obviamente que en nuestro país no es la excepción. Recordemos que Uruguay es el país con la tasa más alta de suicidio en toda la región. Los medicamentos para combatirla son hoy en día los productos farmacéuticos más comunes, los que más se venden. Y la preocupación y el temor siguen formando parte de la condición humana. Estado que no puede aliviarse, digamos, adecuadamente con una pastilla, con un comprimido. Vemos cómo en distintos lugares dan consejos, dan soluciones para que las personas tengan tranquilidad, paz. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, los agentes o lo que causa o provoca este estado de ansiedad son muchos. Por ejemplo, distintos temores, los problemas económicos, los problemas familiares, las dificultades en el trabajo y en general las injusticias que se cometen en un mundo, no solamente Uruguay, en un mundo dañado por el pecado. Ahora bien, tenemos la palabra de Dios. Aquí en la Biblia encontramos el consejo de Dios. Como decía el domingo pasado, ¿verdad? Dios da la paz como el mundo no la da. El Señor da una paz
completa. En Él tenemos gozo, tenemos felicidad, tenemos todo lo que necesitamos. Este mundo ofrece ciertas alternativas para sacarnos de la ansiedad, del miedo, de los temores, de los problemas, por un tiempo, nada más. Pero vemos al rey David en nuestro versículo de hoy. Él vivió también en un mundo muy parecido al nuestro, por más que haya sido muchos años atrás. Experimentó toda clase de dificultades a lo largo de toda su vida. Sin embargo, él encontró la solución para la ansiedad. Y lo declara en este versículo. Hermanos, qué importante es esto para nuestras vidas. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y vamos a ver lo que nos dice este versículo. Primero nos dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Debemos, hermanos, echar sobre Dios todas nuestras cargas. Recordemos que una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, le hemos pedido que entre en nuestro corazón para que sea nuestro Dios y Señor, ahí pasamos, dice la Biblia, que pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y ahora, recordemos a nuestros padres. Cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, ¿no dependíamos totalmente de nuestros padres? Yo cuando era pequeño dependía de mis padres. Yo no trabajaba, gracias a Dios. Pude tener una infancia, una linda infancia. Siempre asistía a la escuela, pero dependía de ellos. Mis padres, si ellos no trabajaban, no había ese sustento en la casa. Yo no sabía cocinar, mi madre sí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos recordar distintas historias en nuestra vida de dependencia a nuestros padres. Bueno, como hijos de Dios, de la misma manera, debemos depender de Dios. Dios está ahí, hermanos. ¿Para qué? Para echar sobre Dios todas nuestras cargas. El primer paso, hermanos, para evitar la ansiedad es eso mismo. Echar sobre Dios todos nuestros problemas. Dios es el que tiene todo el poder para solucionar cualquier situación en su voluntad. El deseo de Dios no es que nosotros andemos cargando con todos nuestros problemas, sino que nos fortalezcamos en el Señor y permitirle que Él, que Dios tome control de nuestra vida. Como decía el Señor Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hablaba del yugo, ¿se acuerdan? Es fácil y ligera mi carga. Vamos a ir a Primera de Pedro, bien casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso versículo, hermanos. Lo leo otra vez. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, como hijos de Dios, debemos depositar todos nuestros problemas
y temores, todas nuestras luchas sobre Él. Pero para esto, hermanos, es importante aprender a confiarle plenamente todos los aspectos de nuestra vida para que cuando así nuestra alma encontrará esa confianza, esa paz que tanto necesitamos. Hermanos, de Dios no se escapa absolutamente nada. Pero bien dice Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De Dios no escapa absolutamente nada, pero Dios está esperando que tú le pidas a Dios: Señor, soluciona este problema si es tu voluntad. Señor, sana mi físico si es tu voluntad. Señor, repara esto si es tu voluntad. Dame paz en mi corazón. Dame confianza. Ayúdame a atravesar esta prueba. Recuerden que la Biblia dice que no vendrá ninguna prueba a nuestras vidas que no podemos soportar. Si estamos pasando por algo en nuestra vida es porque Dios sabe que lo podemos atravesar. Y Él está con nosotros. El rey David exhortaba a echar sobre Dios nuestra carga, confiando, depositando toda nuestra fe y confianza en Dios, que Él nos sustentará. Y el apóstol Pedro también decía que al hacerlo, Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. En Filipenses, vamos a ir hasta ahí, Filipenses capítulo 4, pasaje bastante conocido, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña la manera correcta de echar toda nuestra carga sobre Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada, lo peor que estés pensando, por nada estéis afanosos. Por nada te desesperes. Por nada tengas preocupación. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios. Qué hermoso versículo, hermanos. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. No te afanes. Ora a Dios con toda oración y ruego, agradeciéndole a Dios. Y el resultado de eso es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La clave, hermanos, para esto es la oración. No es rezar. Rezar es repetir continuamente lo mismo y lo mismo y lo mismo. Habla con Dios. No creemos en una religión. Creemos en una relación, en un vínculo perfecto. La clave para sacar toda ansiedad de nuestras vidas es la oración.
la cual es capaz de traer la paz de Dios a nuestros corazones y nuestros pensamientos. Aparte de esto, también el salmista nos enseña que para evitar la ansiedad debemos confiar plenamente en Dios. ¿Estás confiando plenamente en Dios? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Depositando toda tu fe y confianza en Dios? Confía plenamente en Dios. Dice nuestro versículo, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y luego dice, no dejará para siempre caído al justo. Esta afirmación que el rey David hace aquí es, hermanos, una declaración de fe que expresa la plena confianza que el rey David tenía en el Señor. El rey David está diciendo, echa sobre Jehová toda tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Él confiaba, él tenía fe, confianza en Dios. Hermanos, como cristianos, tenemos que buscar cada día que nuestra fe se fortalezca más y más, a tal punto que nuestra confianza en Dios sea fuerte. Y no dude en ningún momento que Dios obrará a favor de nuestras vidas. Por eso, hermanos, dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces nos creamos ciertos conceptos en nuestra cabeza de porque alguien alguna vez nos dijo algo sobre Dios, de que o una vez leímos algo y no, hermanos, aquí tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos todo el consejo de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia anuncia que apoyarnos en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia o en nuestras propias fortalezas no es seguro. Porque somos hombres, mujeres, carne y hueso. No somos Dios. Y el apoyarnos en nuestra propia prudencia no nos va a llevar por un buen camino. Hermanos, reconozcamos cuando el Señor nos ayuda. Cuando el Señor nos saca de la peor situación en la que estábamos, debemos agradecerlo a Dios. Debemos acercarnos a Él con un corazón agradecido. Pero los que dicen confiar en Dios y lo reconocen como el Señor de su vida, tienen la bendición de ser dirigidos por el mejor camino en esta vida. Miren lo que dice Proverbios, después de Salmos, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De igual forma, el apóstol Pablo, vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 11.
Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Fíate de Jehová. Confía en Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tus pensamientos. Nuestra mente, a veces cuando estamos ociosos, cuando estamos sin saber qué hacer, o estamos pasando por una prueba tan difícil, nuestra cabeza empieza a trabajar. Pero hermanos, nuestra esperanza, nuestra confianza no está en nuestra cabeza, en lo que lleguemos a pensar, en la solución que podemos encontrar. Aquí tenemos la esperanza, en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Es un libro que sí fue escrito por hombres, pero a través de la inspiración de Dios. Es el libro más vendido en todo el mundo. Es el libro traducido a todos los idiomas y dialectos en el mundo. Pero es muy lamentable cuando tenemos este libro en nuestra casa cerrado, en una biblioteca, y no lo abrimos. Hermanos, debemos confiar en Dios a través de su palabra, no en nuestras ideas, en lo que nosotros pensamos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. El deseo de Dios, hermanos, no es que llevemos las cargas de nuestra vida, que andemos por ahí cargando una gran bolsa, ¿verdad? Y que entremos en esa gran ansiedad. Como tantas personas hoy están pasando. ¿Hasta cuándo pandemia? ¿Hasta cuándo el coronavirus? ¿Hasta cuándo no voy a poder salir de mi casa? ¿Hasta cuándo no nos podemos congregar? Echa toda ansiedad sobre Dios. Echa toda carga. ¿Por qué? Porque dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Por medio de la Escritura, da la clave para no estar ansiosos. Primero, echar sobre Dios todas nuestras cargas. Segundo, confiar plenamente en Él. Dios está escuchándote. Tenemos libre acceso delante de Dios para orar a Dios. Pedirle. Por eso dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, despojémonos de ese gran peso que nosotros solos no lo podemos llevar. Pero podemos echar sobre Dios todas nuestras cargas. Él nos va a sustentar. ¿Por qué? Porque no dejará para siempre caído al justo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido que tú los bendigas y tú conoces el corazón, la necesidad de cada uno de nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti y a poder despojarnos de
toda ansiedad, toda carga, echarla sobre ti, sabiendo que tú nos sustentarás y sabiendo que no dejarás para siempre caído al justo. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.